Y cuando lo tengan, pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer juntos este versículo. No sé si lo podemos poner ahí arriba. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios, juntos leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo podemos leer una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una tercera vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede tomar asiento. ¿Cuántos aman a Dios? El problema es que no todos son llamados. ¿Vio? Y muchas personas, incluyendo personas que quizás no asisten a una iglesia. Y de una vez déjeme aclarar esto, el asistir a la iglesia no te salva. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Nosotros no predicamos, venga a la iglesia y se salvará, ese no es el evangelio. Pero una de las características de las personas que son salvas es que asisten a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, Señor? ¿Ven la diferencia? Es decir, es uno de los frutos, es una de las manifestaciones patentes de una persona que está salva. Hay muchas personas que no asisten a la iglesia, hay muchas personas que no me gusta la frase no se portan bien, porque yo creo que en alguna medida todos aquí no nos estamos portando bien. ¿O cuántos aquí se portan bien 100% de las veces? ¿Cuántos aquí 100% de las veces 100% se portan bien? Obviamente no. Pero hay muchas personas que se portan muy mal, excesivamente mal, viven en pecado. ¿Cuántos aquí cuando cometen pecado se sienten mal? Gloria a Dios, significa que el Espíritu está allí, ¿verdad? Pero algunas personas no, algunas personas viven el pecado y no solo viven el pecado, sino que como Pablo dice en el libro de Romanos, en este mismo libro capítulo 1 dice, no solo las hacen, pero se complacen en hacerlas, se jactan en hacerlas, divulgan el pecado como si el pecado fuera un motivo de orgullo, cuando debería ser un motivo de vergüenza. Y hay muchas personas que viven esa clase de vida y que están en ese estado, y si tú les preguntas a ellos, ¿tú amas a Dios? ¿Cómo te van a responder? Claro que sí, yo amo a Dios. Es decir, que el simple hecho de tú pensar que tú amas a Dios no es lo que se está refiriendo aquí este versículo. Para nada. Si eso es lo que se está refiriendo a este versículo, entonces vamos a hacer de la palabra de Dios lo que básicamente la cultura ha hecho de muchos otros conceptos muy importantes, pero que hoy tienen cero peso, como por ejemplo el amor. ¿Cuántos creen que el amor es lo más importante en esta vida? El amor no solo es lo más importante en esta vida, el amor es lo más importante en la eternidad. 1 Corintios capítulo 13 dice, y ahora está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, el amor, porque la fe, la esperanza, la profecía dejarán de ser, pero el amor, aún en el cielo tenemos que amar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en nuestra cultura egocéntrica, cuando la gente celebra amor, ¿qué es lo que realmente está celebrando? ¿Qué es lo que realmente está celebrando? Sexo. Eso es lo que está celebrando. Solo que no le dice, la propaganda no dice ahí viva el sexo, porque obviamente no es estratégico. ¿Quién va a comprar la bandera? ¿Quién va a comprar la camisa? ¿Quién va a comprar esto?
Entonces mejor usemos un término que sabemos que es virtuoso, el amor es virtud, pero lo hemos devaluado a una vida de promiscuidad, a una vida que no tiene límites, ¿verdad? Y si adoptamos esa mentalidad relativista que tiene el mundo presente con las palabras, entonces cualquiera puede agarrar la Biblia y apropiarse de ellas y apropiarse de promesas que no son para ellos, que para nada son para ellos. Comenzamos a repetir versículos que obviamente nos conviene, pero para nada se aplica a nuestras vidas porque sencillamente no hay evidencia de que nosotros cumplimos el requisito de ese pasaje, que no cumplimos las condiciones que cada pasaje o las presuposiciones que cada pasaje implica. Y en este pasaje es claro, es cierto, comienza de la siguiente manera: y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si termina allí el versículo, entonces es cierto, cualquier persona que siente una cierta medida de devoción, una cierta medida de afinidad, una cierta medida de amor, ¿verdad? Para con Dios y el concepto de Dios, aunque se porte como le dé la gana, ¿verdad? Y aunque haga lo que le dé la gana, con tal y que diga y se sienta, porque si es de sentimientos, como le digo, aún los demonios, ¿se acuerdan lo que dice Santiago? ¿Crees en Dios? Bien, aún los demonios creen y tiemblan. Si lo deja allí, entonces todos califican, pero después Pablo, o más bien dicho, el Espíritu que inspira a Pablo, califica este versículo, lo califica con esa última cláusula. ¿Y cuál es esa última cláusula? Porque ahí hay tres, ¿verdad? ¿Cuántas comas aquí hay en esta oración? 1, 2, 3, ¿verdad? Es decir, hay tres importantes cláusulas. La primera es: y sabemos los que aman a Dios. Ahí yo casi puedo incluir no solo los cristianos, ahí puedo incluir la mayoría del mundo. Mayoría del mundo, tú vas al mundo y tú dices: ¿aman a Dios? Sí, claro, yo amo a Dios. Entonces, esa es la cláusula número 1. Pero la segunda decimos es: los que aman, sabemos que todas las cosas le ayudan para bien. Gloria a Dios. Entonces, todo el mundo feliz hasta ahí. Pero Pablo lo que hace, lo califica. Porque Pablo sabe, o más bien ni siquiera es Pablo, es el Espíritu. El Espíritu sabe que si lo deja ahí, entonces cualquier loco puede decir: yo amo a Dios y me va a ir bien en todo. No, el Espíritu dice: esto es decir, atención, ¿quiénes son los que aman a Dios? Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Ok, detengámonos aquí y tratemos de agarrar otros pasajes, que eso es lo que hace una persona que realmente está interesada en la verdad. No solo busca un pasaje que le conviene en el momento. No. Lo que él quiere buscar es qué es lo que dice el mensaje general de las Escrituras. Agarremos un pasaje de otro apóstol, el apóstol Juan, en su primera epístola, donde dice: ¿en qué consiste el amor a Dios? ¿En qué consiste el amor a Dios? No en que nosotros le amamos a Él, sino que ¿qué? Él nos amó a nosotros, y porque Él nos amó a nosotros, nosotros le amamos a Él. Es decir, nadie ama a Dios si primero no es amado por Dios. Y aquí es donde podemos ahora sí entender, porque es que el Espíritu Santo por medio de Pablo califica esto diciendo esa última cláusula. Esto es, a los que conforme a su llamado, conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, a los que Dios ama y llama y escoge. No a los que en su ego inflado dicen amar a Dios, pero no dan ninguna evidencia de que son llamados por Él, sino que aquellos que son llamados por Dios, y como son llamados por Dios, dan evidencia de que aman a Dios. ¿Complejo? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Un poquito complejo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que tenemos el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Y a los que, porque a los que antes que, puedes poner ahí el versículo 29, please, porque a los que antes que
Conoció. ¿Quién aquí es el que está conociendo a quién? Él nos está conociendo a nosotros, no nosotros a Él. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, que dice, entre muchos hermanos. Nosotros no le conocimos a Él, sino que Él, antes de nosotros conocerle a Él, primero Él nos conoce a nosotros. Es decir, antes de nosotros amarle a Él, Él primero nos ama. Antes de nosotros escogerlo a Él, Él primero nos escoge. ¿Y nos escoge a qué? A que seamos como su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Cristo. Que vivamos como Cristo vivo, más como Él. En las buenas obras de la justicia, de la fe, de la misericordia, de la verdadera caridad. Vivir de acuerdo a lo que Cristo nos llama. Es decir, este amor no es un amor teórico, no es un amor sentimental. No es sentimentalismo. No es, yo amo a Dios y Dios sabe que yo le amo, y porque yo le amo yo sé que Dios va a ser muy bueno conmigo. No es eso. No es eso. Es de que aquel que ha sido amado por Dios, ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios, esa persona, ese hombre, esa mujer va a responder al llamado de una manera efectiva. ¿Qué significa eso? Que van a haber patentes evidencias, van a haber frutos palpables, visibles en esa persona, no porque esa persona hay algo bueno en él o hay un mérito en él, sino porque fue llamado por Dios y amado por Dios. Él nos escogió, Él nos conoce. Tú no un día te apareciste, ahí viste a Jesús a la esquina y ¿sabes qué? Yo como que a este lo quiero seguir. No. Él estaba allí desde antes de tu nacer. El salmista lo pone de esta manera: mi embrión. Jeremías igual lo dice: desde el vientre de la madre me escogiste. Es decir, ya Dios tenía un plan para con tu vida. Pero como nosotros we're stuck in time, nosotros estamos atrapados en el tiempo. Nosotros entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos el tiempo lineal, es decir, vemos pasado, presente y futuro. Pero Dios está en la eternidad del tiempo. Él está jalando las cuerdas desde allá enfrente. Nosotros corremos hacia adelante pensando que el futuro está al azar. Todavía no, Dios está en la eternidad. Así como Dios está aquí en China, Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Él conoce a los suyos. Y a los suyos Él, cuando llama, las ovejas, ¿qué hacen? Siguen. Los que no son suyas, cuando escuchan la voz, no la siguen. A estos, todas las cosas. No a los que dicen yo amo a Dios. No. ¿Lo entendieron? Si no lo entendieron, gracias a Dios que no solo está el versículo 29, que también está el versículo 30. ¿Cuántos quieren leer el versículo 30? Dice, ¿y a los que qué? Predestinó a estos también, ¿qué? Y a los que llamó, a esos también, ¿qué? Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. ¿Cuántos alaban al Señor? Digo conmigo, de A a la Z, Él es el que se lleva la gloria. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ahí yo no veo al hombre actuando, ahí yo veo solo a una persona actuando. ¿Quién? Dios. Él es el que planificó, Él es el que llamó, Él es el que justificó y Él es el que glorificó en nuestras vidas. Y a estas personas que son llamados de acuerdo a los propósitos de Él, de Dios, los decretos eternos de Dios, a estas personas podemos vivir esta vida en completa paz. Paz.
Podemos estar seguros, cualquiera que sea la circunstancia en la cual estamos ahorita quizás viviendo, cualquier mala circunstancia que se puede asomar en el futuro, porque sabemos que esta vida no es sencillamente buenas cosas, sabemos que tarde o temprano vamos a pasar algo horrible, pero podemos estar seguros de que aquel que nos llamó tiene todas las cosas en control. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quieren ver esto en alguien importante? ¿Quieren ver esto? ¿Quieren verlo? Vamos a Gálatas capítulo 1. ¿Cuántos les gusta la palabra? A algunos no les gusta la palabra, pero bueno, allá ellos. Allá ellos. Les gustan las novelas. Gálatas capítulo 1. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver esto en acción? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Cuando lo tengan, déjenmelo saber con un amén. Pablo está defendiendo el evangelio. En Galacia se habían metido unos judaizantes, una secta de judíos que estaba obligando a la iglesia temprana, cristiana, gentil, que tenían que seguir la ley. Y entonces Pablo se irrita, escribe esta carta y básicamente les está escribiendo al obispado, a los pastores, a los ancianos y a los miembros de la iglesia en Galacia: por favor, vuelvan al verdadero evangelio, no de obras y de la ley, sino al evangelio de la gracia y de la libertad en Cristo. Y esto es básicamente el propósito de esta carta. Pero antes de eso, Pablo tiene que un poquito defender su ministerio. No lo hace mucho, en Corintios lo hace mejor. Pero él aquí defiende su ministerio, su llamamiento. ¿Por qué? Porque básicamente estos judaizantes, estos judíos que querían judaizar a los gentiles, están desacreditando a Pablo, ¿verdad? Y lo están desacreditando su ministerio para así poder desacreditar su palabra, lo que él les está diciendo. Miren lo que dice Pablo aquí. Vamos a resaltar unos cuantos versículos. ¿Lo tienen? Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entienda esto, no es voluntad humana, no es plan humano. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Eso no fue de invento humano y se los hablé el viernes, ¿verdad? Sino que esto es alto de Dios. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Antes de ser Pablo, primero era él, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan quién era Saulo de Tarso? ¿No lo conocen? Bueno, conozcámoslo un poco. Mire lo que era. Número uno, era judío fanático, ¿verdad? Tan fanático que ¿qué es lo que hacía? Dice que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y si usted tiene un tiempo, un día, puede leer Hechos capítulo 8. Y en Hechos capítulo 8 usted va a ver que el primer mártir de la iglesia cristiana, ¿cuál es el primer mártir de la iglesia cristiana? Esteban. ¿Quién estaba allí consintiendo con esa muerte? Pablo, el joven Saulo de Tarso, quizás no más de 25 años. El joven Saulo de Tarso estaba allí, presenció eso y dice que él sostuvo las ropas de los que estaban ¿qué? Arrojando las piedras. Pablo estaba allí y él estaba feliz o triste. Feliz, porque él era un judío fanático y él decía: estos cristianos, como las ratas, hay que extirparlos. Es una infestación, hay que quitarlos. Ese era Pablo. Después, más adelante, los echaban a prisión, los mandaba a torturar. Ese era Pablo. Dice, versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Es decir, Pablo no era un simple estudiante en su nación. No, Pablo era brillante. Pablo era celoso. Pablo era una persona que era reconocida, era una persona de autoridad, era una persona que tenía las mejores notas, y porque tuvo las mejores notas tenía más privilegios, más poderes. Ese era Pablo. ¿Cuántos entienden lo que era Pablo antes de Cristo? Ese era Pablo. Y Pablo le está hablando a los de Galacia, como les digo, que habían infiltrado judíos para tratar de convencerlos que hay que volverse judío para realmente poder abrazar el evangelio de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Será que Pablo un día, estudiando un libro
¿Se dio cuenta que Jesús realmente es el Mesías? ¿Será que un día alguien vino y con palabras persuasivas le dijo, mira Pablo, cree en Jesús? Y Pablo dijo, tiene razón, voy a creer. No. ¿Qué es lo que digo? El evangelio que yo les di a ustedes no lo recibí de nadie, sino que fue ¿qué? Revelación de Jesús. Y así es como se conocen los verdaderos hijos de Dios. Porque la iglesia está llena de gente que ha sido persuadida por hombres con palabras sutiles como mi persona. Pero solo Dios conoce los verdaderos hijos. La iglesia puede estar llena, pero no todo no todo necesariamente significa que son llamados por Él. De repente uno yo lo logré convencer. De repente uno llegó por la alabanza. De repente uno llegó porque cuando entró se sintió amado y le gusta estar en comunidad y le gusta eso. Pero Dios conoce quiénes están aquí por Él. Porque le aman a Él. Porque necesitan a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que te llamó. Es decir, es una revelación interna. ¿Qué es lo que dice? Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, qué lindo, que me apartó, ¿que qué? ¿Cuándo Dios llamó a Saulo de Tarso? ¿Cuándo Dios lo llamó? ¿En su camino a Damasco? Fue allí cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Déjeme aparecerme a este hombre, y porque me gusta su labia, me gusta su elocuencia. No. Cuando Dios ya decretó y se decidió por sí mismo, yo a Pablo lo voy a hacer mío. ¿Cuándo Dios tomó esa decisión? Dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por... ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, todo lo que yo tenía bueno, mi judaísmo, mi fanaticismo religioso, mi poder político, nada de eso fue lo que ocasionó que Él me llamara. No, Él me llamó por su infinita gracia. Y me llamó desde antes que yo naciese. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, y aquí está la revelación increíble de Dios, ¿verdad? Es decir, que hay un tiempo lineal donde en el tiempo lineal todo sucede, todo tiene una causa y un efecto, un antes y un después. Pero en el tiempo de Dios ya Él desde antes nos conoció, pero en el tiempo lineal hay un tiempo específico cuando nosotros le conocemos. Es decir, Dios ya nos conoce desde la eternidad, pero es en un tiempo específico donde Él se deja de conocer. ¿Entienden eso? Antes que Dios comenzara a hacer, digamos, las estrellas, antes que Dios comenzara a hacer las galaxias, y sabemos que esto duró millones de billones de años. Sabemos que esto no fueron 6,000 años nada más. Eso es el tiempo que nosotros entendemos históricamente. Pero estamos hablando del universo. Sabemos que el tiempo de Dios, como dijo Pedro, un año pueden ser 1,000, ¿verdad? Un día pueden ser 1,000 y un día. Antes de Dios comenzar eso, ya Dios conocía a Peter. Ya Dios lo conocía y ya Dios lo llamó efectivamente. Es decir, ya Dios lo llamó a él. Pero no es hasta que Peter nació y de repente Peter se portó mal por los primeros, 10, 15 años. ¿Cuándo es que te convertiste, Peter? ¿O desde pequeño naciste ya cristiano? Como a las 14. Por los primeros 14 años, Peter estaba allí, ¿verdad? Vagando. No pudo portarse muy mal, solo tenía 14 años, pero se portó suficiente mal para no merecer nada. Ya Dios lo conocía, pero no fue hasta que a ese momento que Dios se agradó de ¿qué? De revelarse. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que vemos en la vida. Es decir, que aún ese tiempo del Saulo de Tarso fuera de Cristo ya estaba ¿dónde? En los planes de Dios. Ahí no me la aceptan, ¿verdad? Ahí no me la aceptan. No, es que ese fue Pablo rebelde. Es que ese fue Pablo. Todos somos rebeldes. Pero a los que Él llamó, ¿qué dice?
No, el primer versículo, ¿qué es lo que dice? El que leímos de la mañana. ¿Cuál es de dónde partimos? ¿Cuál es el versículo central de donde partimos hoy, esta mañana? Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? Esto es, ¿quiénes? Es decir, que aún ese periodo de judaísmo exceso y de matanza y de homicidio, aún eso tenía un propósito para bien. No me lo aceptan. No me importa la Biblia. Para que mire la profundidad, entiendan que aún lo malo nos resulta para bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, no vaya a ser como los libertinos que decían, bueno, entonces, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué dicen los libertinos? Pequemos más para que haya más gracia. No, el problema es este. Él nos conoció desde la eternidad, pero cuando el momento que Él se reveló personalmente, dile que tiene que ser personal. Todos ustedes tienen que tener un camino a Damasco. Todos ustedes tienen que tener un camino a Damasco. Un lugar en tu vida, un momento en tu vida. No necesariamente tiene que ser un día específico. Algunos le conocemos así gradualmente y ¡pum! Dios después nos abre los ojos. Pero todos aquí tenemos que tener un camino a Damasco donde podemos, donde por fin entendemos quién es Jesús. Y que Él es el Hijo de Dios y lo hemos abrazado y lo hemos creído. Y sabemos que cuando Dios se agrada y se revela a nosotros por medio de Jesús, nosotros no somos los mismos. Es como lo que toca el fuego. Todo lo que el fuego toca cambia de forma. No puede ser igual. Cambia de forma. Y así es Cristo en la vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero no descarta el hecho de que aún nuestra caminada, aún cuando nosotros caminábamos en ignorancia, la ignorancia era nuestra, no era la de Dios. Dios nos conocía, nosotros no le conocíamos, pero ahí le estaba. Nosotros éramos los extranjeros, pero Él nos conocía ya. Y por eso podemos decir que a los que aman a Dios, todas. Dile que está a tu lado, si eres de Dios, aún tu rebelión tiene propósito. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Aún tu rebeldía tiene propósito. Aleluya. No hay manera que Satanás no pueda ganar. Y si siendo rebeldes, el propósito de Dios, que era manifestarse en nosotros, se cumplió, ¿cuánto más sus propósitos ahora que los conocemos se van a cumplir? Así que, ¿qué tiene Satanás? ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué tiene el tiempo y las circunstancias? ¿Qué puede Goliat contra nosotros? Que al final los decretos de Dios en nuestras vidas se van a cumplir. ¿Cuántos se alaban al Señor? Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Tú no estás aquí porque eres más inteligente que el que no creyó. Quizás hasta más burro que él. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, eso lo dice la Biblia, lo vil, lo necio. Dile que está a tu lado. Necio, ¿cómo estás? Dile, pregúntale al necio que está a tu lado. ¿Cómo estás, necio? ¿Cómo está, compadre? No te creas. Fue Dios. Fue Él que te escogió. Aún antes de tú haber nacido. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y por eso, cuando tenemos revelación de Él, podemos vivir la vida en paz.
No significa que no vamos a estar no significa que de repente no nos vamos a irritar por una circunstancia negativa. ¿Por qué? Por la carne, por esta carne. Pero interiormente, nuestra alma podemos reposar. Es decir, la carne se fatiga y la carne se agita, la carne a veces se altera, pero el espíritu está en paz. Y si comenzamos a perder la paz, ¿qué podemos hacer? Orar. Para que en medio de la oración podamos recordarle a nuestro corazón: hey, todas las cosas están bien. Tu vida está en las manos de Dios. Qué lindo. ¿Cuánto se alaba al Señor por eso? Mire cómo lo pone Pablo en la carta de Efesios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Mire. Pero ya lo vieron eso en la vida de Pablo, ¿verdad? Que aún su judaísmo y su homicidio, ahí Dios estaba presente. Y todo eso al final resultó ¿en qué? En bien. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Cuando lo tengan, déjenmelo saber con un hermoso amén. Cuando tengan, amén, vamos a leerlo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora dice por naturaleza, y conmigo, por naturaleza. Pero por decreto divino, ya en la eternidad éramos ¿qué? Somos hijos. Pero en la naturaleza, es decir, nosotros éramos los que estábamos extranjeros de Dios, pero Dios siempre nos conocía. Sigue diciendo, vamos a ver a dónde quedamos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que ¿qué? No dice ahí, porque nosotros que éramos muy buenos y decidimos amar a Él, ¿verdad que no dice eso así? No dice que Él nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con ¿qué? Con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Diga conmigo, por gracia soy salvo. Una vez más, por gracia soy salvo. Una vez más, por gracia soy salvo. Vamos a decir la extensión lógica, el opuesto que es lógico a eso. Diga conmigo, no por mérito soy salvo. Una vez más, no por mérito soy salvo. Son la misma oración, son las dos caras a la misma moneda. Si yo digo, por gracia soy salvo, lo que estoy diciendo es que no por obras, no por mérito, no porque un día Dios vio a Antonio y dijo, mira, sabes que él se porta mejor que su compañero, yo me voy a revelar a él. No, ya Dios de antemano nos llamó, nos escogió y nos amó, y por eso se revela en nuestras vidas. Dice, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, vuelve a repetirlo, ¿qué es lo que dice ese versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y uno diría, gloria a Dios, porque me lo merecí, porque yo creí. Gloria a Dios, hasta la fe nos lo queremos apropiar de eso, ¿verdad? Mira, Señor, mira, tú llamaste a 10 leprosos y yo atendí el llamado porque yo te creí. Sin vergüenza. No, ni aún la fe es tuya, porque dice que, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, se envanezca, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Y una vez más, diga conmigo, gloria a Dios. Pablo fue creado ¿para qué? Para buenas obras. ¿Será que en los primeros 20, 25 años esto no existía? No, ese decreto ya existía desde la eternidad.
Pero Dios deja que cosas sucedan en nuestras vidas que a veces aparentan ser contrarias a su voluntad. Pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Están viendo el conjunto de las cosas? No es sentimentalismo, no es romance al estilo moderno de que yo amo a Dios y porque yo amo a Dios, Dios me tiene que atender. No, no, no. Es que Él te llamó, Él te amó de antemano. Qué bello. Y por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué es ese preparó de antemano? Significa que antes de él hacer la montaña Everest, significa que él antes de hacer el Gran Cañón, significa que él antes de hacer las flores y los lirios. Y como le digo, y eso es independiente. Algunos dicen, no, pero es que sabemos que duró miles o millones de años y la evolución. Yo no estoy hablando de cómo Dios lo hizo, yo sé que Dios lo hizo. No se me vaya por otro lugar, otro camino. Lo que estoy diciendo es que Dios, antes de hacer todo lo que vemos, Dios ya había de antemano decretado que tú ibas a caminar en buenas obras y que tú ibas a vivir una vida que le agradaba a Él en Cristo Jesús. Y por eso podemos decir que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Podemos descansar en eso? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Aún tu tiempo de ceguera tuvo un propósito. ¿Sabes? Aún tu tiempo, aún cuando tú estuviste ciego, eso tenía un propósito. ¿Lo quieren ver una vez más manifestado en una persona? Vaya conmigo a Juan, capítulo 9. Rápido, porque algunos ya, después que les predica 30 minutos, se duermen. Vaya conmigo a Juan, capítulo 9. Cuando tengan, déjenmelo saber con un amén. Amén. Ya les he contado esta bella historia, no la vamos a leer entera, solo vamos a leer los primeros versículos. Les sugiero que lo lean en casa, es una historia impactante, hermosa, trágica al momento, pero después al final con un glorioso fin. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre que ciego de nacimiento. Dile, quítatelo, ese somos tú y yo. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Esa ceguera que estamos ahí viendo es una ceguera, no solo física. Lo que está diciendo es que todos nacemos ciegos a la gloria de Dios, porque somos pecadores. Pero mire lo que dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. Ahora pregunto, ¿será que ese es el único ciego en esa aldea? ¿Habían otros ciegos quizás en esa ciudad? Claro que sí, habían más ciegos, especialmente en el tiempo antiguo, ¿verdad? Donde no había lentes, gafas, laser surgery, no habían tantas cosas, ¿verdad? Había otros ciegos, pero ¿qué es lo que distinguió a este ciego de los demás? ¿Será que este ciego amó a Cristo? ¿Será que este ciego creyó en Cristo? No. ¿Qué es la diferencia de este ciego a los demás? Que ya de antemano, lo que habíamos estado leyendo antes, ya Dios lo había escogido para buenas obras.
material terrenal, no. Cuando Pablo dice, Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, dice, ¿qué cosas ayudan para bien? Todas, dígame de otro lado, todas. Es decir, eso incluye lo espiritual, pero eso incluye también ¿qué? Lo material, lo terrenal. Este periodo transitorio en el cual nos encontramos, este peregrinaje, ¿cuántos alaban al Señor por eso? Esto no solo incluye nuestra eternidad en el cielo, no. Esto no solo invento y mito, esto es también aquí, sustancia que se puede ver. Y lo que Pablo está diciendo, para aquellos que aman a Dios, Dios ya tiene todas las cosas encargadas para el bien nuestro. Y lo vemos en dos personas en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento Cristo todavía no se había revelado. Es la misma forma de operar, porque es a través de creer en un Dios invisible que se opera su gracia y su favor y su providencia en las vidas de lo que Él escoge. Y lo vemos claramente en dos personas. Lo vemos número uno en la persona de José. ¿Se acuerdan de José? José era especial. José era más especial que sus hijos. ¿Cuánto dicen al Señor? Y aquí yo sé que los voy a perder porque esto voy a repetir. Ahorita estamos en el tiempo donde cualquier forma de preferencia es discriminación, pero hermanos, Dios discrimina. Y cuando ustedes piensan en discriminación, yo sé que están pensando en esclavitud, discriminación de sexo. No, yo estoy hablando de discriminación en ese sentido. Lo que estoy diciendo es que Él sabe quiénes son los suyos y quiénes no. Él conoce a sus hijos. Cuando manda a Josué a erradicar a Jericó, ¿a quién salva? A Rahab, a la ramera. ¿Por qué? Porque Rahab, la ramera, era de Dios. ¿Y cómo sabemos que era de Dios? Porque ahí está la genealogía de Cristo. ¿Te guste a ti o no? No es el hombre que escoge a Dios, es el Dios que escoge al hombre. Y eso es importante entenderlo. Y eso es importante abrazarlo. La vida de José, vemos que entre sus manos, es una analogía para nuestros días como cristianos. Hay 11 hermanos, el último no había nacido hasta que José está en Egipto. Pero hay 11 hermanos, él es el último, el más joven. Y de todos los 11, ¿a cuál ama más el padre? ¿Y qué le da el padre a José? Ese es Cristo que nos tapa. ¿Y qué es lo que hacen los otros hermanos? Obviamente, lo que hace el ego humano, ¿verdad? A veces estamos en cruzadas de querer salvar al mundo, pero realmente lo que nos impulsa es envidia. Y así eran los hermanos. Lo dejaron casi medio muerto. Al final lo vendieron a unos esclavistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Unos ismaelitas que iban en camino a Israel. Ustedes saben el resto de la historia. Termina en casa de Potifar. ¿Se acuerdan en la casa de Potifar qué es lo que hace Dios? Porque como ya José es un escogido, pase lo que pase, todas las cosas que va a pasar. Es decir, los hermanos idearon ¿qué? Matarlo. Al final se arrepintieron, pero idearon ¿qué? Que tuviera una vida ¿cómo? De esclavo, miserable, pobre, que sufra. Pero los que estamos en Cristo, pero los que amamos a Dios, ¿qué? En Egipto, ¿cómo terminó José? Como el segundo después de Faraón. Comió mejor que los hermanos, vistió mejor que los hermanos. Cuando alaba al Señor por eso. Y lo más lindo, el libro de Génesis capítulo 45, rápidamente, vamos ahí a Génesis 45, capítulo 45, versículo 5, rápidamente, vamos, porque algunos ya quieren irse a orar más a las casas. 45, versículo 4, ¿lo tienen? Dios mueve todas las cosas, que en fin, donde están viviendo los hermanos que le vendieron, está en una hambruna. En ese tiempo habían hambrunas, como todavía lo hay en lugares donde quizás no hay
tristemente no hay mucho desarrollo y las guerras, etcétera, etcétera. Pero había una hambruna y estos hermanos fueron obligados a tener que ir a Egipto porque en Egipto había ¿qué? Había provisión. ¿Y quién era el gerente? ¿Quién era el que administraba todo eso? José. Los hermanos llegan, José se da a conocer. Y cuando José se da a conocer, ¿qué es lo que pasa con los hermanos? Los hermanos ven, ¿qué es lo que pasaría? Digamos, si usted ahorita, si usted golpea a alguien fuerte y lo deja medio muerto, y usted casi está seguro, ya nunca lo más lo veré, y después en 10 años se da cuenta que es el presidente y se topa con él en la calle, ¿cómo se va a sentir usted? Ay, 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 no es deportación, lo que me va a hacer es decapitación. Y José se revela a ellos. Y entonces los hermanos, ¿cómo están? Aprensivos, están temerosos. Uy, se va a desquitar José. Se va a desquitar. Buena pregunta. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho con todo ese poder? José, segundo de Faraón, y en esos tiempos no había las tribunales como hoy en día. Si José da la orden para matarlos, los matan. Y miren lo que dice José, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, ¿están conmigo? Acercaos a mí, ahora a mí. ¿Por qué? Porque los hermanos, ¿cómo están? Y no me gusta ese acercados porque parece ser como que él está hablando así. No. José estaba con los ojos llorosos. Dice la Biblia que él antes de revelarse se había escondido para llorar amargamente. Él estaba con ganas de abrazarlos. José les estaba diciendo con lágrimas, acérquense, abrácenme. Miren lo que dice. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. ¡Aló! El que ustedes traicionaron, el que ustedes golpearon. Yo soy. Los hermanos, ¿cómo están? Pero volvamos al versículo 28. Pero sabemos que aman a Dios. Y José era un llamado. José era un escogido. Las túnicas lo dicen. Mira lo que dice. Me gusta el versículo. Mira lo que dice. Dice. Ahora pues, dice, no entristezcáis, ni os pese de haberme ¿qué? Porque para preservación de vida ¿qué? Es decir, ¿quién era el que realmente precipitó todas las circunstancias para que él llegara a Egipto? Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, no solo el pecado tiene propósito, la traición, el infortunio, las malas noticias, los problemas, la enfermedad, la crisis, los tiempos cuando hicimos, lo perdí todo. ¡Ey! Eso tiene propósito. No voy a salir de esta. Seguro así José se sintió cuando estaba en la cisterna a punto de morir. De esta no voy a salir. Y aquí yo, el favorito del Padre, tranquilo. O cuando estaba en la cárcel por 2 años, cuando fue falsamente acusado de haber violado, ¿se acuerda? La mujer de Potifar, seguro ahí también, otra vez, qué mala suerte la mía. Tranquilo. Él nos ama, y porque Él nos ama, nosotros le amamos, y entonces Él tiene todas las cosas en el control. Y al final todo resulta para bien, no solo para nosotros, si aún miren qué linda la gracia de Dios, no solo para nosotros, sino aún para aquellos que nos hacen mal. ¿Cuántos alaban al Señor, por Dios? Y por eso es que la palabra se cumple en los hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Si usted está en Cristo, usted es hijo de Abraham. Dile que todo, ¿eres hijo de Abraham? Dile. Si es hombre, ¿a dónde está tu Teresita? Dile. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Abraham aquí? Por Cristo. ¿Verdad cuando dicen amén? En Cristo somos hijos de Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Todas las cosas nos ayudan para bien. Y la palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí?
vez, no tome venganza. Tiene que estar a tu lado, deja la venganza a un lado. Alguien te hizo una mala jugada, tranquilo. Ella perderá. No, es que me la tiene que pagar porque Dios es un Dios de justicia. ¿Y tú quién crees que eres? ¿Dios? Bien, está bien, toma venganza. No eres hijo. No eres hijo, no eres José. Tú eres uno de los 10. Tú eres uno de los 10 que traicionan, que violan, que matan, que envidian, que codician. Pero si tú eres un escogido, aún en las malas, ¿tú qué es lo que haces? Tú te refugias en Dios. Tú te muerdes la lengua y dices, alma mía, espera en Jehová. Amén. ¿De dónde vendrá mi confianza? Y te ministras y te recuerdas, yo soy hijo, yo soy escogido, yo no tengo que andar defendiendo lo que ya es mío, mi Padre me protege. Y podemos vivir de esa manera, con esa confianza, con esa seguridad. Y vuelvo a repetir, yo no estoy negando la realidad, como lo acabamos de escuchar de estas dos peticiones. Van a haber momentos, van a haber tragos amargos que tenemos que experimentar. Van a haber pérdidas inmediatas que tenemos que experimentar. Puede ser un miembro de la familia, puede ser salud, puede ser un trabajo, puede ser una oportunidad académica, puede ser una amistad, una relación, puede ser un matrimonio. Algo, tarde o temprano, algo no nos va a salir como queríamos. Pero a la larga podemos ¿qué? Confiar que todas las cosas nos ayudan para bien. He's working out His will. Él está trabajando su voluntad en nosotros. Él está martillando en nosotros. Él está martillando en tu vida. Y a veces está muy duro, pero te está dando la forma. Te está dando la forma de Cristo. Y por lo tanto podemos confiar y ser felices, aun cuando el cuerpo nos dice llora un rato. Estar en paz, aun cuando las circunstancias nos quieren agobiar. Sentirse amado, aun cuando nadie nos ama. Podemos confiar en Él. ¿Cómo confiarnos en Él? Ese es José, y el último, no tienen que buscarlo, es David. Mire que hermanos, cuando usted entienda la gracia y la soberanía de Dios, hermanos, déjame decir una cosa a usted. Usted vive la vida cristiana como si fuera, no sé, aquí los hombres les gusta el fútbol, ¿no? ¿Les gusta el fútbol? Mucho. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? El fútbol, el café, a las mujeres, ¿qué les gusta? ¿Qué es algo que usted lo hace? Usted pagaría dinero para hacerlo. ¿Qué es algo que a usted le gusta? Porque el trabajo a nadie le gusta hacer, por eso nos pagan hacerlo. ¿Verdad? Si usted fuera a su trabajo, si no le pagaran esta semana, ¿verdad que no? Sí, bueno, algunos, pero sí, esa es la clave del éxito. Busca algo que amas hacer y lo harás bien, ¿verdad? Pero la mayoría de trabajo nadie le gusta, por eso no tienen que pagar. Pero ¿qué es algo que usted pagaría para hacerlo? No que usted le tiene que pagar para hacerlo, no, que usted más bien dice, no, yo voy a pagar para poder hacer esto. Ojalá no sea algo malo, ¿verdad? Yo pagaría para leer. A mí me gusta leer. Algo aquí, ¿qué pagaría usted? ¿Café? ¿Tomar café? Yo sé, ir a shopping, ir al mall. Ir al shopping. Ir al mall, ir a los outlets. Hacerse creer el rico que uno no es. Somos más que ricos, somos bienaventurados. Como dice mi esposa, vamos a window shopping. ¿Saben qué es window shopping? Ir a ver nada más. Qué lindo se te ve, ponlo para atrás. Qué lindo se te ve. ¿Cuánto vale? 500, ponlo para atrás. Vamos al flea market ahí. Cuando usted entiende la gracia y la soberanía de Dios, hermano, usted se deleita en Cristo. Yo no entiendo a esos cristianos que siempre andan diciendo, mire, es que la vida cristiana es bien difícil.
sé qué evangelio han abrazado. ¿Cuál evangelio abrazaron? ¿Cuál Cristo sigue? Es que la vida cristiana es muy difícil, hermanos. Hermanos, no hay diablo en el mundo, en el infierno, que me nos separe del amor de Cristo. ¿O no lo crees? Eso lo dice ahí mismo en el libro Romanos capítulo 8. Nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni lo porvenir. Nada, ni los ángeles, ni la espada, ni el hambre. Si tenemos que sufrir hambre por Cristo, de buena gana la vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo es lo máximo para nosotros. Ahí está nuestro deleite. Ahí está nuestro gozo. Aleluya. Amén. Pobres o ricos, ahí estamos, seguros. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan para Él. Aleluya. Un eslogan sería: con Cristo no perdemos. Deberíamos poner eso grande, quitar esa bandera y poner eso. A mí no me gusta traer bandera, ¿verdad? Porque después, ¿por qué no ponen la mía? Y después tenemos sarta de bandera por todos lados. Con Cristo todo lo puedo. No, el eslogan mío. Con Cristo no, pero así, hermanos, sí vamos a perder. Con Cristo aleluya, somos más, porque aún en nuestras pérdidas ganamos. Right? Ese es el evangelio. Cuando tú entiendes el evangelio, hermano, tú lo vives, tú lo disfrutas, tú lo llevas contigo al trabajo, tú lo llevas contigo a donde quieras. Por último, es la vida de David. David comete un gravísimo pecado, que es que acostarse con una mujer que no era suya. Se acuerdan de Betsabé, ¿verdad? Dile que está a tu lado los hombres, dile, cuídate de los Betsabé, dile a los hombres, ¿verdad? Y esto es para los hombres casados, los solteros, cuídate de las quesaderas. No, perdón, de las Dalilas. Para los hombres casados, cuídate de las de Betsabé, ¿verdad? Las que se desnudan en lugares inapropiados. ¿Y qué es lo que pasa? David mata al esposo, termina acostándose con ella y ella termina embarazada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el primer hijo, qué es lo que pasa con el primer hijo? Murió. Pero aún de esa relación adúltera, aún de esa relación mala, impía, ¿qué pasó con esa relación? ¿Qué se gestó en esa relación? Salomón. ¿Y quién es Salomón? No es un sabio, a mí no me importa si fue sabio. Él es escogido por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando tú trazas la genealogía, ahí está él. Y él era el sucesor de David. David tenía muchos hijos. ¿Y a quién Dios le dijo por medio del profeta que él iba a ser el sucesor? Salomón. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Ven eso? No, es que ustedes no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Son muy religiosos algunos. No, Dios no puede trabajar de esa manera. Ese fue Satanás. No, es Dios. Aún de esa relación. Ahora, yo sé que lo que dice, yo sé, los que están en la carne, como dice Tito, para los inmundos todas las cosas son inmundas. Y yo sé que algunos están pensando: pastor, usted le está diciendo a la gente que vaya a adulterar. No estoy diciendo eso, ese eres tú. Lo que estoy diciendo es que era un adulterio para los escogidos. O sea, yo para mí. Si no nos hallaban para bien, entonces la gracia no opera. ¿Entendieron la diferencia? Si ustedes lo entendieron, pónganse de pie para saber que me expliqué bien. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? El trabajo que tú tienes ahorita, Dios te lo dio. ¿Cuántos alaban al Señor? La cantidad de dinero que ahorita tú tienes, digamos, si vendemos todo lo que tú tienes y ponemos todo y decimos: este es tu capital, este es tu neto, Dios todo eso te lo dio. Y pero tengo deudas, eso también Dios está allí. Tu salud o tu enfermedad, lo que sea, lo que estás pasando.
Sabemos que aún Satanás, cuando Satanás viene y trata de afligirnos, él primero tiene que pedirle permiso a quién. A Dios. Entonces, en este momento, en esta tarde, antes de volver a casa, ¿por qué no descansamos en Él un rato? Y cualquier cosa que últimamente quizás te ha robado la paz, ¿por qué no le dices a tu espíritu, alma mía, descansa en Jehová, espera en Jehová? Padre Celestial, en este momento, Señor, antes de partir de nuevo a nuestras casas y volver, oh Dios, a lo que nos espera esta semana, te pedimos que, por favor, por medio de tu Espíritu, porque ya lo hiciste por medio de tu palabra nos ha confortado, nos ha exhortado, nos ha levantado, nos ha consolado, pero, oh Dios, que también ahora por medio de tu Espíritu, que tú quites, oh Dios, todo estrés, que tú quites toda carga innecesaria de nuestras vidas y que podamos ser felices, contentos, que podamos estar agradecidos con lo que tenemos, que podamos estar satisfechos con lo que tenemos, con la ropa que tenemos, el lugar donde vivimos, el carro que andamos, la familia que tenemos, el trabajo donde trabajamos, que podamos estar satisfechos. Esto no significa que no tenemos sueños, esto no significa que no tenemos aspiraciones, pero significa que no queremos vivir en afán, no queremos vivir afanados. No queremos vivir, oh Señor, como que si esto dependiera nada más de nuestras fuerzas y de nuestra inteligencia, sino recordarnos a nosotros mismos de que nosotros, oh Dios, caminamos por fe y no por vista, que nosotros, oh Señor, estamos caminando en los decretos eternos que tú has trazado para nosotros de antemano, que nosotros no nos estamos guiando solos, que tú eres nuestra guía, que tú eres, oh Dios, el que nos diriges, oh Dios, por dónde entrar, por dónde salir, que tú eres, oh Dios, el que permites que todas las cosas que están sucediendo, que han sucedido y que sucederán en nuestras vidas, sucedan. Padre, te damos gloria y honra, oh Señor. Podemos, oh Señor, como Pablo cuando naufragó, oh Señor, cuando estuvo a punto, oh Señor, de ahogarse, podemos decir, como él le dijo, oh Señor, al capitán del barco, tranquilo, no nos vamos a ahogar, yo tengo que llegar a un punto, Dios me ha dicho. Que tengamos ese tipo de seguridad de Dios, de que podamos atacar cada día con ese tipo de seguridad, que podamos vivir cada día, oh Señor, con esa confianza. Entonces seremos mejores padres, entonces seremos mejores trabajadores, seremos mejores estudiantes, seremos mejores cristianos, seremos mejores vecinos, seremos mejores en todos, oh Señor, porque viviremos confiados, viviremos, oh Señor, seguros, y sobre todo, oh Señor, seremos santos. Porque no se puede vivir una vida de santidad si primero no tenemos fe. Es la fe, oh Dios, la que produce en nosotros todo buena obra, todo buen acto. Es la fe que produce en nosotros las buenas obras. No vienen las obras y después la fe, no. Viene primero la fe, y la fe a su debido tiempo germina y crece, oh Señor, y produce buenas obras. Por lo tanto, te pido, Señor, fortalece nuestra fe para que podamos vivir, oh Dios, de acuerdo a tus estatutos y de acuerdo a tus mandamientos. Que podamos vivir una vida que es santa y agradable. Una vida, oh Señor, que te agrada, y poder cada día, cada semana, cada mes que transcurre, cada año que transcurre, ser más como tú, Cristo. Te damos gracias, oh Dios, hoy en esta hermosa tarde. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el amor de Cristo. Yo deseo lo mejor para ellos, deseo lo mejor para sus familias. Pero por más buenos deseos que yo tengo, confío mejor en los deseos tuyos, oh Dios. Porque yo sé que lo que tú decretas se cumple. Y es lo mejor para ellos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: nos alabamos al Señor por su palabra. Dios les bendiga. Caminemos en libertad. Y nos vemos entre semanas.